Hay un momento en la vida de una mujer en el que se cansa, pero no del otro. Se cansa de sí misma. Se cansa de esperar un mensaje que no llega, de justificar silencios que duelen, de inventar excusas para no aceptar lo obediente. Y entonces, casi sin darse cuenta, se mira al espejo y descubre algo que hasta ese día había evitado ver. No estaba luchando por amor, estaba rogando por miedo. Rogar no empieza de rodillas, empieza en el corazón. Empieza cuando creemos que si insistimos un poco más, si somos un poco más comprensivas, un poco más pacientes, un poco más perfectas, el otro finalmente entenderá nuestro valor. Pero en ese intento constante por demostrar que merecemos ser amadas, vamos olvidando algo esencial. El amor que se suplica deja de ser amor y se convierte en necesidad, y la necesidad, cuando no es consciente, nos vuelve pequeñas, nos hace aceptar migajas creyendo que son banquetes. Nos convence de que cualquier gesto es suficiente, de que cualquier atención es un privilegio. No susurra al oído que el problema no es la indiferencia del otro, sino nuestra incapacidad para hacer lo bastante. Pero llega un día, siempre llega, en que el cansancio se transforma en claridad. No es un día escandaloso, no hay gritos, no hay escenas dramáticas. Es un día silencioso, un día en el que algo dentro se acomoda. La mujer que ha rogado tantas veces siente, por primera vez, que ya no quiere convencer a nadie de quedarse. Y en ese instante ocurre algo extraordinario. El miedo pierde fuerza, porque entiende que rogar no era una prueba de amor, sino una expresión de temor. Temor a la soledad, a no ser elegida, a no ser suficiente. Y cuando ese temor se nombra, pierde poder. Entonces la mujer deja de correr detrás de quien se aleja. Deja de explicar lo que ya explicó 1000 veces. Deja de intentar ser imprescindible para alguien que no supo verla. Y en ese gesto, aparentemente pequeño, empieza a cambiarlo todo. No porque el otro regrese. No porque la historia se transforme mágicamente, sino porque ella lo hace. Porque al dejar de rogar, se elige. Y al elegir se recuerda. Se recuerda digna, completa, valiosa, sin tener que demostrar nada. Ese es el punto de inflexión, el momento en que una mujer entiende que su presencia no es algo que debe implorar, sino algo que se ofrece, y si no es recibido con respeto, se retira con la misma serenidad con la que llegó. Hay un momento muy íntimo, casi imperceptible, en el que el ruego deja de ser una acción hacia el otro y se convierte en un espejo hacia adentro. No ocurre de un día para otro. No ocurre de un día para otro. No sucede con un golpe dramático ni con una escena digna de película. Ocurre en pequeños gestos acumulados. En ese mensaje que se envía, aunque una parte de ella sabe que no habrá respuesta, en esa llamada que se hace con el corazón encogido, en esa explicación que se repite una y otra vez esperando ser comprendida. Y en medio de todo eso, algo empieza a doler más que el rechazo. La sensación de estar traicionándose. Al principio rogar parece una muestra de amor, parece valentía, entrega, compromiso. Ella se dice a sí misma que luchar por alguien es noble, que insistir es una forma de demostrar cuánto importa la relación. Pero lentamente, casi sin darse cuenta, el ruego comienza a devastarla. Porque cada vez que suplica atención, está confirmando en silencio que cree necesitarla más de lo que se necesita a sí misma. Y esa es una herida que no tiene que ver con la otra persona, sino con algo mucho más antiguo. El ruego, cuando se vuelve constante, revela una grieta interior. Una grieta que tal vez nació años atrás, cuando aprendió que debía esforzarse el doble para ser vista, cuando sintió que el amor dependía de su capacidad para agradar, para adaptarse, para no incomodar. Así, cada súplica actual no. Es solo por esa pareja que se distancia, sino por todas las veces en que sintió que tenía que ganarse el derecho a ser querida, y entonces llega ese instante incómodo frente al espejo. No el espejo de vidrio, sino el espejo emocional. Ese momento en que ya no puede sostener la narrativa de que todo lo hace por amor, porque empieza a notar el cansancio en su mirada, la tensión en su cuerpo, la ansiedad que la acompaña mientras espera una respuesta. Empieza a preguntarse por qué duele tanto algo que, en teoría, debería ser recíproco. Y la respuesta no es sencilla, pero es honesta. Duele porque está intentando convencer a alguien de que la elija.
Ese es el punto exacto en que el ruego se convierte en espejo. Ya no habla del otro, habla de ella, habla de cuánto teme quedarse sola, de cuánto necesita sentirse validada, de cuánto le cuesta aceptar que alguien puede no querer lo que ella ofrece. Y reconocer eso no la hace débil, la vuelve consciente porque detrás de cada mensaje insistente, detrás de cada que hice mal, hay una niña interior que teme no ser suficiente. Lo más doloroso no es que el otro no responda como ella desea. Lo más doloroso es descubrir que ha estado negociando su dignidad a cambio de pequeñas dosis de atención. Es darse cuenta de que, en el intento por sostener la relación, ha ido soltando pedazos de sí misma, que ha callado opiniones para no generar conflicto, que ha tolerado indiferencias para no provocar distancias mayores, que ha aceptado migajas para no enfrentar el vacío. Si, sin embargo, ese descubrimiento es también el inicio de algo distinto, porque cuando el ruego se vuelve espejo, ya no puede seguir fingiendo que todo está bien. Empieza a ver con claridad que la insistencia constante no nace del amor pleno, sino del miedo profundo. Miedo a no ser elegida, a no ser prioridad, a no ser indispensable. Y en esa claridad comienza una conversación interna mucho más importante que cualquier discusión con el otro. Se pregunta por qué necesita tanto que alguien se quede. Se pregunta qué parte de su historia la llevó a creer que el amor debe perseguirse. Se pregunta por qué le duele más soltar que seguir perdiéndose. Y aunque las respuestas no llegan de inmediato, la simple valentía de hacerse esas preguntas ya marca un cambio. Porque el espejo no miente, refleja lo que hay, incluso cuando incomoda. En ese proceso, algo empieza a moverse dentro de ella. No es todavía decisión firme ni ruptura definitiva. Es una incomodidad creciente con la versión de sí misma que ruega. Es una sensación nueva que le susurra que tal vez no debería tener que convencer a nadie de su valor. Y aunque aún no sabe exactamente qué hará con esa revelación, ya no puede dejar de verla. Hay una verdad que duele aceptar. Muchas veces lo que llamamos amor. No es amor, es miedo. Miedo a que se vayan, miedo a que el silencio del otro confirme nuestras inseguridades más profundas, miedo a quedarnos solas frente a nuestras propias dudas. Miedo a quedarnos solas frente a nuestras propias dudas. Y cuando ese miedo toma el control, empezamos a hacer cosas que jamás imaginamos, como rogar por un lugar que debería ser ofrecido libremente. Rogar no siempre se presenta como una súplica evidente. A veces se disfraza de paciencia infinita, de comprensión excesiva, de estar siempre disponibles aunque por dentro estemos agotadas. Se convierte en ese mensaje enviado a medianoche, que no era necesario, en esa disculpa que no correspondía, en ese intento desesperado por arreglar algo que no rompimos. Y todo eso lo justificamos con una sola palabra: amor. Pero si nos detenemos un momento y respiramos con honestidad, aparece una pregunta incómoda. ¿Realmente es amor lo que nos mueve o es el terror a no ser elegidas? Porque el amor sano no necesita persecución, no exige demostraciones constantes para sostenerse. El amor no se siente como una carrera donde una siempre va detrás. Cuando rogamos, lo que estamos intentando evitar no es la pérdida del otro, sino la sensación de que no somos suficientes para que se quede. Ese miedo tiene raíces profundas. Tal vez viene de antiguas experiencias donde sentirse reemplazable era una herida abierta. Tal vez nace de comparaciones injustas de historias donde dimos que había que competir por atención, por afecto, por reconocimiento. Y entonces, cuando alguien empieza a alejarse, no solo tenemos su partida. Tememos que confirme esa vieja creencia de que no valemos lo suficiente. Por eso el ruego no es un acto aislado, es una reacción emocional ante la amenaza de abandono, es el intento de controlar lo incontrolable. Si hablo más, si explico mejor, si cedo un poco más, tal vez se quede. Si cambio, si me adapto, si bajo mis expectativas, tal vez me elija. Y en ese proceso vamos perdiendo algo esencial: nuestra autenticidad. El miedo a estar sola es especialmente poderoso. Vivimos en una cultura que muchas veces presenta a la pareja como prueba de éxito, como validación social, como garantía de felicidad. Entonces la soledad se siente como fracaso. Y para evitar esa etiqueta, hacemos lo que sea necesario. Incluso silenciar nuestras necesidades. Incluso aceptar menos de lo que deseamos.
incluso quedarnos en lugares donde no nos sentimos vistas. Sin embargo, hay un instante de lucidez en el que algo se acomoda dentro, un momento en que la mujer que ha estado rogando empieza a notar el costo emocional de ese miedo. Se da cuenta de que cada vez que suplica se traiciona un poco, que cada vez que insiste donde no hay reciprocidad, refuerza la idea de que debe esforzarse para merecer amor. Y esa comprensión no llega con rabia, llega con tristeza. Una tristeza suave pero firme, que dice, esto no es lo que quiero para mí. Comprender que rogar no es amor, sino miedo no es sencillo. Implica desmontar una narrativa interna que tal vez ha acompañado durante años, e implica reconocer que el deseo de que alguien se quede puede estar más vinculado a la necesidad de validación que al vínculo real. Implica aceptar que el dolor no proviene solo de la distancia del otro, sino de la inseguridad propia que esa distancia despierta. Y cuando esa verdad se instala, algo cambia en la manera de mirar la situación. Ya no se trata de convencer al otro. Se trata de preguntarse por qué estoy tan dispuesta a convencer. Ya no se trata de retener, sino de entender qué parte de mí cree que no puede sostenerse sola. Es un diálogo interno que incomoda, que desarma, que obliga a revisar viejas creencias. En ese proceso, el miedo pierde parte de su poder, no desaparece de inmediato, pero deja de ser invisible. Y cuando el miedo se vuelve visible, deja de dirigir cada acción sin ser cuestionado. Entonces la mujer empieza a notar que tal vez la soledad no es un enemigo, sino un espacio de reencuentro, que tal vez no ser elegida por alguien no define su valor, que tal vez el verdadero amor no exige arrodillarse emocionalmente. Y en esa comprensión lenta, honesta, casi silenciosa, comienza a gestarse una nueva forma de estar en el mundo, una forma. Es en la que el amor ya no nace del pánico a perder, sino del deseo genuino de compartir. Hay un instante que nadie aplaude, que nadie ve, que no se publica en redes ni se anuncia con palabras grandilocuentes. Es un instante silencioso, casi íntimo, en el que una mujer decide dejar de luchar por convencer a alguien de quedarse. No lo hace con rabia, no lo hace desde el orgullo herido, lo hace desde un lugar más profundo, más sereno, donde por primera vez se escucha a sí misma con honestidad. Después de haber rogado, explicado, insistido, esperado, algo dentro de ella se aquieta. Es como si el ruido constante de la ansiedad comenzara a bajar el volumen. Ya no siente esa urgencia de enviar un último mensaje, de dar una última oportunidad, de ofrecer una última versión mejorada de sí misma. Se da cuenta de que ha estado corriendo detrás de algo que no se detenía y de pronto se pregunta qué pasaría si simplemente dejara de correr. Ese instante no es cómodo. Elegirse a sí misma implica aceptar que el otro puede no volver, implica aceptar que quizás nunca fue tan importante para esa persona como lo fue en su propio corazón. Y esa aceptación duele. Duele porque confronta ilusiones, porque desmonta expectativas, porque obliga a soltar una historia que había imaginado diferente. Pero al mismo tiempo, en medio de ese dolor, hay una fuerza nueva que comienza a nacer. Cuando una mujer elige, algo cambia en su postura interior. Ya no habla desde la necesidad, sino desde la dignidad. Ya no pregunta, ¿qué puedo hacer para que te quedes? Sino esto que estoy viviendo es lo que merezco. Y esa pregunta lo transforma todo. Porque al poner el foco en lo que merece, deja de centrar su energía en lo que teme perder. Elegirse no significa dejar de amar. Significa dejar de abandonarse. Significa entender que ningún vínculo puede sostenerse si para mantenerlo es necesario traicionarse. Durante mucho tiempo creyó que amar era soportar, adaptarse, ceder. Ahora empieza a comprender que amar también es poner límites incluso cuando eso implique quedarse sola por un tiempo. En ese silencio descubre algo sorprendente. No se desmorona. Había imaginado que sin esa persona su mundo se derrumbaría, que la soledad sería insoportable y que el vacío la consumiría. Pero cuando deja de rogar y se retira con calma, lo que siente no es destrucción, sino una mezcla extraña de tristeza y alivio. Tristeza por lo que no fue. Alivio por dejar de luchar una batalla desigual. Su dignidad comienza a ocupar el espacio que antes ocupaba la ansiedad. Empieza a recordar quién era antes de empezar a mendigar atención. Vuelve a conectar con sus gustos, con sus amistades, con sus proyectos. Es, poco a poco, la energía que invertía en convencer al otro regresa a ella. Y en ese retorno hay poder. No es un poder ruidoso ni vengativo. No es el deseo de demostrarle al otro lo que perdió. Es un poder silencioso
firme, que se manifiesta en pequeñas decisiones cotidianas, en no responder de inmediato, en no justificar lo injustificable no justificable, en no aceptar menos de lo que necesita. Es la fuerza de alguien que entendió que su valor no depende de la mirada ajena. Elegirse a sí misma también implica reconciliarse con sus miedos. Ya no huye de la soledad, la atraviesa. Ya no se define por la validación externa. Aprende a validarse internamente. Descubre que puede sostener su propia tristeza sin correr a anestesiarla con promesas vacías. Y esa capacidad de sostenerse es la base de una autoestima más auténtica. Con el tiempo, su manera de relacionarse cambia. No desde la desconfianza, sino desde la claridad. Ya no persigue. Observa. Ya no implora. Propone. Ya no se aferra a quien duda, prefiere la ausencia honesta antes que la presencia tibia. Y aunque todavía haya días en los que la nostalgia aparezca, ya no la confunde con necesidad. En ese instante silencioso en que se erige, la mujer descubre que su dignidad no es negociable. Descubre que puede amar sin arrodillarse, que puede desear sin depender, que puede quedarse solo donde también es elegida. Y en esa elección interna, algo se acomoda definitivamente dentro de ella, como si por fin hubiera regresado a casa.